Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a conversar un poquito sobre los pliegos generales y los pliegos de bases y condiciones particulares. Para comenzar vamos a tratar de entender un poco qué significa, qué es un pliego. Podríamos definirlo como un conjunto de disposiciones en el cual se van a establecer distintos requisitos técnicos, administrativos, económicos, eh, contables, impositivos. A su vez, se van a regular determinadas cuestiones vinculadas a las contrataciones, eh, cuestiones que van a regular todo el proceso y que de alguna manera van a complementar lo que está establecido en la ley y en el decreto. Tienen la característica de ser unilaterales, es decir, el contenido de estos pliegos es generado, es conformado por la administración, sin perjuicio de que la normativa habilita una instancia de consulta previa, es decir, la administración se encuentra facultada a realizar una consulta abierta a posibles proveedores u oferentes, a que realicen aportes, sugerencias, hacerles consultas técnicas, y sin perjuicio de que luego la administración tome alguna de estas cuestiones, no deja de ser un documento unilateral emitido, generado por la administración. Vamos a ver que tenemos pliegos que se denominan pliegos generales, pliegos tipo, y también vamos a tener los denominados pliegos de bases y condiciones particulares. Yo ahora a continuación les voy a presentar en pantalla un Power en donde vamos a adentrarnos un poquito en cada uno de estos tipos de pliego para que ustedes puedan comprender un poquito mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de pliegos. Como les decía, por un lado tenemos los pliegos de condiciones generales y por otro lado tenemos los particulares. Estos pliegos que complementan lo que está previamente ya establecido en la ley y en el decreto, van a aportarnos una serie de elementos fundamentales a la hora de realizar un proceso, una contratación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Como primer punto vamos a ver el pliego de bases y condiciones generales, que como el nombre indica, hablamos de un pliego general que se va a aplicar a todas las contrataciones por igual y sin excepción. Al ser general justamente permite esto, no nos va a dar especificidades propias de un proceso concreto, sino que lo que nos va a dar es una serie de lineamientos, de requisitos que deben tenerse en cuenta en todo proceso, que deben seguirse y que luego deben ser volcados de manera específica para el caso concreto, ya sí en un pliego de bases y condiciones particulares. Ahí ya pasamos a hablar de un pliego específico y adaptado al caso concreto. El pliego de bases y condiciones actualmente vigente, en general, rige a raíz de la resolución de la Contaduría General de la Provincia número 76 del año 2019. El uso es obligatorio, no se puede modificar. Cuando no se puede modificar, nos referimos a que no se pueden cambiar cuestiones sustanciales que están ya predeterminadas en este pliego, pero sin perjuicio de ello, el pliego general, de bases y condiciones generales, nos va a permitir a nosotros establecer luego, en los pliegos de bases y condiciones particulares, determinadas cuestiones que se dejan libradas al caso específico. El pliego de bases y condiciones general nos da presupuestos mínimos, nos establece un piso por debajo del cual nosotros no podemos sostenernos. A partir de allí vamos a poder establecer otros requisitos, otros lineamientos, otras obligaciones que van a tener los oferentes a lo largo a lo largo de cada uno de los procesos.
Es importante tener en cuenta que tanto el pliego general como el pliego de bases y condiciones particulares, en la primera instancia durante la cual se va a desarrollar el proceso de compra o de contratación de servicios, va a regir para las partes, es decir, para el organismo contratante y para el oferente. Y luego, a partir del momento de la adjudicación y al momento de perfeccionarse el contrato, aquellas cláusulas que están reguladas, que están contenidas dentro de los pliegos, van a formar parte del contrato y van a ser ley para las partes. Es decir, que van a complementar al contrato, van a conformar ese contrato y van a complementar también a la ley, al decreto y al resto del marco normativo que va a regular esa relación contractual entre la administración y aquel sujeto que haya resultado adjudicatario de la contratación, es decir, del co-contratante. Actualmente, como les mencionaba, tenemos el pliego de bases y condiciones generales que rigen todos los procesos de compras y contrataciones. Luego tenemos lo que se denominan pliegos tipo, que son pliegos de bases y condiciones particulares que tienen ya determinadas cuestiones preestablecidas y que las jurisdicciones y contratantes deben observarlas ya de manera específica, de manera particular. ¿Cuáles son estos pliegos tipo que se encuentran aprobados? Tenemos, por un lado, los pliegos de contratación del servicio de limpieza, que van a encontrar que tenemos dos tipos de pliego, uno para la contratación del servicio con insumos de limpieza y otro sin la provisión de insumos. Y también tenemos otro pliego tipo, que es el pliego para la venta de chatarra, que es el tercer pliego tipo que tenemos vigente en la provincia de Buenos Aires. Continuando entonces con el pliego de bases y condiciones generales que está regulado en esta resolución 76 del año 2019 que les mencionaba, vamos a ver que contiene una serie de presupuestos ya regulados que, como les mencionaba, no se pueden modificar, no se pueden eliminar. Sí, en algunos casos la norma nos va a dar cierta libertad como para poder complementarlos, para poder completarlos, ampliarlos, etcétera. Acá lo que les presento son aquellos más sustanciales, más importantes, además de los que les voy a mostrar acá en la presentación. Existen otras cuestiones que también están reguladas en el pliego, pero las más importantes son las que les voy a mencionar a continuación. El pliego de bases y condiciones generales establece que los pliegos de las licitaciones deben ser gratuitos como regla general, aunque admite la posibilidad de que se cobre hasta un 0,5% del valor estimado de la contratación. La regla general es que los pliegos nunca se les coloca valor. Era una costumbre antiguamente, cuando los pliegos eran en papel, y en aquellos casos de contrataciones con pliegos muy voluminosos que requería de numerosos anexos, pliegos de grandes contrataciones con especificaciones técnicas complejas, que tenían varios volúmenes, que tenía quizás 2.000 hojas, 3.000 hojas un pliego. En esos casos se solía colocarle un valor de venta al pliego como para que la administración pudiera recuperar de alguna manera el costo que tenía ese pliego. Lo cierto es que hoy, con el uso de las tecnologías, del envío digital o la descarga a través del portal PEBAC, carece de sentido colocarle un valor al pliego, y más por el contrario significaría incluso quizás colocar algún tipo de barrera a la amplia difusión, ¿cierto? El pliego debe de contener siempre el detalle de toda la documentación que debe integrar la oferta. Hace especial mención a la cuestión registral, es decir, a la inscripción del proveedor en el registro provincial de proveedores y licitadores, que ya lo hemos visto. También acreditar todas aquellas cuestiones referidas a los temas impositivos. El pliego general de bases y condiciones nos va a decir que se debe determinar siempre en los pliegos los domicilios, el domicilio legal, el domicilio real. También se va a determinar la competencia judicial, que van a ser los tribunales contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires.
Debemos establecer la fecha de apertura del proceso, la fecha y la hora de apertura. Va a regularse también aquello vinculado al mantenimiento de la oferta. Esta resolución nos va a decir que el plazo de mantenimiento de oferta mínimo va a ser de 30 días, es decir, que durante esos 30 días el oferente debe mantener su oferta. En el caso de que decida no renovar esta oferta, debe de manifestarlo con al menos 10 días de antelación a la fecha de vencimiento de estos 30 días. Y acá los pliegos de bases y condiciones particulares pueden establecer otros plazos que excedan el mínimo que establece esta norma, es decir, que tenemos un plazo mínimo que fija la norma, pero estamos habilitados a exigir en un pliego de bases y condiciones particulares un plazo mayor en beneficio de la administración. También va a señalar cuáles van a ser los efectos de la presentación de la oferta por parte del proveedor, y ello implica la aceptación total, absoluta e irrestricta a todas aquellas cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones particular, en el pliego de bases y condiciones generales y en toda la normativa que regula el proceso de compras o contratación. También nos va a decir que se debe especificar si se van a aceptar o no cotizaciones parciales. Esto ocurre cuando en el pliego se solicita una determinada cantidad de bienes o de servicios y se va a permitir aceptar ofertas que no sean por la totalidad requerida. En estos casos, lo que se puede hacer es realizar adjudicaciones parciales, en donde a un proveedor se le va a adjudicar una determinada cantidad y a otro proveedor se le va a adjudicar el resto de las cantidades. Pueden ser 2 o más proveedores, no hay límite en cuanto a la cantidad, hasta tanto alcanzar, por supuesto, la cantidad total solicitada. Se van a establecer aquellas cuestiones relacionadas con la preadjudicación y la adjudicación. Para lo que es preadjudicación va a remitir a el decreto 59, que regula de manera bastante pormenorizada cómo se realiza el procedimiento de preadjudicación, qué implica la evaluación. Esto lo vamos a ver luego en otra parte. Nos va a señalar también cuáles van a ser los criterios para la adjudicación. También tenemos que tener presentes que van a formar parte de este pliego de bases y condiciones los datos de la entrega, dónde se va a entregar, en qué lugar, quién lo va a recibir, todos los datos relacionados con el lugar en que se va a realizar esta entrega, las condiciones de pago si es a tantos días de cumplido con el contrato, si hay entregas parciales o cumplimientos parciales, si se admiten pagos parciales o no, si se admite pago anticipado, si se admite anticipo financiero. Es decir, van a quedar contenidas dentro de los pliegos estas cuestiones sin excepción. Luego de esto, estas cuestiones que son establecidas de manera genérica en el pliego de bases y condiciones generales, cuando nos adentramos en el pliego de bases y condiciones particulares, cada una de estas cuestiones que acabamos de ver de manera genérica se van a materializar de manera concreta, de manera específica, para la contratación que se trate. En este caso en lo que hace a las descripciones que les mencionaba, administrativas, económicas, técnicas, ya van a volcarse las especificaciones de los bienes o de los servicios a contratar, se van a especificar las cantidades, se van a exigir de manera pormenorizada y detallada todos los requisitos administrativos, económicos, impositivos que se requiera a esos oferentes. Se van a regular de manera específica los porcentajes de las garantías que correspondan. Es decir, que ya cuando estamos ante un pliego de bases y condiciones particulares, vamos a tener un documento que va a regular no solo el vínculo entre los oferentes
y la administración, o entre los proveedores y la administración, sino que van a contener todas aquellas particularidades propias del proceso en cuestión de que se trate. Y acá vamos a ver en concreto qué debemos especificar: el día y la hora de la apertura, es decir, el día y la hora hasta la cual se van a aceptar las ofertas, hasta el día y la hora en la cual se van a poder presentar ofertas, el plazo de mantenimiento de las ofertas. Acá se da lo que les comentaba previamente, que puede ser distinto al establecido en el pliego de bases y condiciones general que hablamos, pero siempre en beneficio de la administración, es decir, que se van a poder ampliar los plazos. Los términos y condiciones para formular las impugnaciones, es decir, los plazos que tienen los oferentes para hacer impugnaciones al pliego, a las ofertas que realicen otros oferentes, al dictamen de preadjudicación, cuáles van a ser las garantías que se van a exigir para que esas impugnaciones prosperen, como les mencionaba, todos los requisitos administrativos que se le van a exigir al oferente, y acá hablamos de inscripciones en el registro de proveedores y licitadores de la provincia, en registros nacionales, provinciales que pudieran corresponder, como ser la Administración Nacional de Laboratorios, en Tecnología Médica, la ANMAT, SENASA, inscripciones en registros de cooperativas, inscripciones en entidades que nucleen personas jurídicas. Se van a exigir cualquier otro tipo de certificaciones relacionadas con estas empresas, con estos oferentes, habilitaciones municipales, declaraciones juradas de deudores morosos alimentarios, de juicios o deudas contra el fisco, todo lo que está relacionado con la parte documental. Importante, inscripción en AFIP, inscripción en ARBA o el ente provincial que corresponda. Bueno, básicamente estas son las cuestiones o los requisitos administrativos que se deben de volcar a un pliego de bases y condiciones particulares. Luego, ya yendo a lo que es el objeto de la contratación, y en esto vamos a adentrarnos quizás un poquito más porque es muy importante, y es lo que está relacionado con las cuestiones técnicas de los bienes o servicios a contratar. Se denomina definición del objeto, pero es la descripción de aquellos bienes o servicios a contratar. Y acá se requiere que la denominación, que la descripción sea lo más detallada posible, lo más precisa, utilizando siempre términos y unidades medibles, objetivas, cuantificables, evitando en lo posible toda descripción subjetiva que luego, como ya vamos a ver, podría llegar a generar inconvenientes o dificultades para la evaluación técnica. Cuando hablamos de detallar estas especificaciones, hablamos de colocar las características generales que permiten identificar este bien, sin caer en descripciones que reflejen de manera, si se quiere, exacta, folletos o catálogos que de alguna manera orienten luego esa contratación a un bien determinado o a una marca determinada. Se debe tener en cuenta que lo que se debe hacer es colocar aquellas características comunes que permitan identificar a ese bien o a ese servicio con todas aquellas cuestiones que de alguna manera permiten determinar su calidad, su composición. Para determinar la calidad es importante considerar composición de ese bien, certificaciones, demás características que de alguna manera permitan identificar ese bien o ese servicio sin caer, como les mencionaba, en un exceso de tecnicismos que luego, o por un lado, terminemos adquiriendo un único bien o servicio que solamente un solo proveedor puede proveer, o que incluso ese exceso
termina implicando que no haya ninguna oferta luego que pueda cumplir con todos esos requisitos que se establecieron. Es importante tomar en cuenta valores de tolerancias mínimos y máximos. Esto es fundamental. Caso para ejemplificarles esto, como para graficarlo con algo práctico. Supónganse que queremos adquirir, que un organismo pretende adquirir bibliotecas para colocar documentación, biblioratos en una repartición pública. Entonces, salimos con un pliego que o bien tiene muy pocas especificaciones, pobres, como por ejemplo, yendo a las bibliotecas, colocamos solamente las dimensiones y decimos que son de madera, sin establecer el tipo de madera, sin establecer si lleva algún tipo de terminación, de recubrimiento, si va pintada con algún tratamiento específico, sin determinar los espesores de la madera, sin determinar tolerancias al alto, al ancho, a la profundidad. Entonces, arrancamos por una especificación pobre, donde ponemos solamente el alto, 2 metros por 1 metro de ancho, por 40 centímetros de profundidad. Y el momento de realizar la evaluación, en donde se tienen que tomar estos criterios que se establecieron, que como les decía deben ser objetivos, el evaluador se puede encontrar con la oferta de un proveedor que fabrica bibliotecas que en lugar de ser de 2 metros de altura, son de 1,98 metros de alto, y en vez de ser de 1 metro de ancho, es de 99 centímetros de ancho, porque así tiene montado su plano, su plan de trabajo, entonces fabrica estas bibliotecas. Cualquiera de nosotros que va a comprar una biblioteca para colocar libros, biblioratos, documentos, no creo que le genere demasiada complicación o le genere un problema que la biblioteca mida 2 centímetros menos de altura y 1 centímetro menos de ancho. Tranquilamente es un bien que cumpliría con los requerimientos que tenemos para este caso con el que les estoy dando este ejemplo. Entonces, ¿qué sucedería al momento de evaluar si yo no establecí determinados valores de tolerancia? Estaríamos ante una biblioteca que muy probablemente sería de utilidad, que quizás tendría un buen precio en relación a otros, y sin embargo yo tendría que dejarla afuera, tendría que excluirla, porque no cumpliría con las especificaciones técnicas. O la comisión de preadjudicación o el área que esté, el que esté realizando la evaluación, el evaluador, dependiendo del tipo de proceso de que se trate, tendría que recurrir a criterios subjetivos que no estén específicamente preestablecidos en el pliego para determinar, bueno, sí, 1 centímetro, 2 centímetros menos cumple, me sirve. ¿Se entiende el ejemplo? Probablemente haya otros bienes en los que no se puedan establecer este tipo de tolerancias porque se requiera de un nivel de especificidad que no pueda ser otro. Pero en términos generales, todas las contrataciones admiten este tipo de consideraciones, teniendo en cuenta que tampoco pueden ponerse niveles de tolerancia excesivamente amplios en donde después termine dificultando la evaluación económica. Esto se ejemplifico también muy fácilmente. Supónganse que estamos comprando lavandina. Entonces decimos, necesito botellas de 1 litro de lavandina, pero vamos a establecer tolerancias porque hacemos un relevamiento de mercado y encontramos con que hay algunas marcas que en vez de ser el bidón exacto de 1 litro tenemos de 990, de 970 centímetros cúbicos, es decir, que estamos ahí. Una cosa es establecer, en un caso así, una tolerancia de 50 centímetros cúbicos, que hay una razonabilidad, mantiene una cierta relación con la cantidad global que se va a adquirir, y otra cosa muy distinta es colocar una especificación que permita más o menos 20% o más, porque quizás ahí ya caemos en otras presentaciones y no es lo mismo. Si nosotros colocamos 20%, no es lo mismo evaluar luego desde el lado económico una botella que puede tener dentro de ese rango que establecimos 1 litro 100
con una que puede tener 900, porque ya tenemos 200 centímetros cúbicos de diferencia y la verdad es que ya a nivel económico ya cambia sustancialmente la cantidad de contenido. Entonces ya no es comparable el valor, el precio de un bien con otro. Ya estamos hablando de presentaciones con un cambio, una diferencia sustancial que nos desvirtuaría esta cuestión que estamos planteando. Por eso hago mucho hincapié porque este es un error muy frecuente, lamentablemente sucede muy a menudo, se lo ve con demasiada frecuencia en los pliegos de las contrataciones y después sucede que o tenemos procesos desiertos porque hay bienes o servicios que servirían, que cumplirían con los requisitos, pero haciendo un análisis y una evaluación objetiva los tenemos que dejar afuera. O la otra cuestión que sucede es la de las calidades, que muchas veces se plantea esto de, bueno, la oferta más conveniente termina siendo la más económica, la más barata y quizás la calidad no es la mejor. Para determinar la calidad, para establecer un piso mínimo de calidad, es muy importante que al momento de trabajar las especificaciones técnicas se trabaje y se completen los pliegos de manera eh, muy minuciosa, muy detallada. Si esto no ocurre, pasa esto. Entonces, por eso es importante trabajar de manera pormenorizada las especificaciones, con una buena investigación de mercado, recurrir a normas de calidad, a requisitos que de alguna manera me permitan a mí establecer de manera objetiva un piso para que aquellas ofertas que no cumplan desde lo técnico con esta cuestión queden afuera, sean excluidas y aquellas que realmente, verdaderamente cumplan con los requisitos técnicos que se exigen, además de los administrativos y de los económicos, terminen siendo aquella oferta más conveniente, de mejor precio y que cumpla con todas estas cuestiones establecidas. Por eso también la normativa habilita la posibilidad de presentar muestras. Las muestras permiten realizar una evaluación real sobre el bien ofertado y permiten tener una muestra patrón de aquello que se va a adquirir y aquello que debe luego entregar el proveedor, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes que se deben consignar en el pliego de bases y condiciones particulares son el plazo de cumplimiento del contrato, el lugar, la forma de entrega y quién va a ser el encargado de recepcionarlo y todas las condiciones vinculadas al pago. Hasta acá nos adentramos en aquello que me parece más relevante en relación a lo que son los pliegos de bases y condiciones, tanto generales como particulares, haciendo especial foco en aquellas cuestiones que suscitan más interés y que en algunos casos generan más dudas o en algunos casos errores frecuentes. Así que les agradezco la participación y nos encontramos en los próximos videos. Muchas gracias.